Voy a contar una anécdota y presentar al próximo entrevistado. Hace algunos años tuve la suerte de conversar con esta persona, de la cual vamos a meternos un poquito con él, en la realización de este libro, que se llama El Fiscal, y fui retado por el fiscal, porque me dijo, mira, yo recién comenzaba con estas cosas. Va, no tanto, pero bueno, queda más lindo. Y me dijo, yo te voy a dar la entrevista. Esta persona me dice, pero que no se te ocurra darle el teléfono a otro periodista, porque te estoy dando el teléfono de mi casa de fin de semana. Y si me llego a enterar que otro periodista me llama a este teléfono, que es el lugar en donde yo paso los fines de semana, quiere decir que fuiste vos. Y yo le dije, de un modo extremadamente serio, no te hagas ningún problema, Julio. Ese teléfono no se va a dar a nadie. Bueno, estamos hablando de una anécdota que yo tuve hace algunos años atrás con Julio César Estracera, y en relación a esto vamos a hablar sobre un libro que se llama El Fiscal y que ha escrito Matías Bauzo. ¿Qué tal, Matías? Marcelo Aymar te saluda. Matías Bauzo sabemos que es periodista, es escritor y es abogado. ¿Qué tal, Matías? Buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Muchas gracias por llamar. Bueno, muchas gracias por haber escrito este libro que tiene que ver con explicaciones que tal vez en mi caso, mientras lo estaba releyendo, me volvieron a rememorar. Era muy pequeño, pero después en otras lecturas ya más grandes y de ese momento histórico de la Argentina, lo que tuvo que luchar Estracera para convencer en ese momento a la oposición en la formación y en lo que iba a aportar en ese juicio a las juntas la CONADEP. Me parece que en el trabajo del libro estás haciendo un trabajo minucioso del contexto histórico con el cual se topa Julio César Estracera en esos años en donde la CONADEP terminó dándole como un aporte muy importante a lo que terminó siendo después el juicio a las juntas de gobierno durante ese proceso genocida. Sí, a mí lo que me interesa de ese tipo de hechos históricos, yo escribí un libro sobre un día 78 hace unos años, es que son muy populares, fueron en su momento muy populares, están todo el tiempo en la conversación pública, son relativamente recientes, porque muchos de nosotros ya estábamos vivos y los vimos cuando sucedieron, y aún así están llenos de errores, tergiversaciones o generalizaciones que cambian el sentido de ese hecho que fue tan importante y que sigue siendo hoy tan importante. Bueno, ahí está la película para mostrarlo. Entonces me parece que mirar en detalle cómo se fueron dando las cosas y recomponer la época y recomponer el sentido común de la época te permite entender el valor de lo que se hizo, ¿no? Eso, porque, a ver, ahí en la época del juicio, cuando empieza el juicio, que es en abril del 85, hay encuestas que marcan que el 20 y pico por ciento, a lo sumo el 30% de la población estaba a favor del juzgamiento de los militares. Y después del alegato, que es en septiembre, el alegato de las sentencias en diciembre del 85, esas encuestas dan el 72-73% a favor de la realización del juicio y naturalmente de la condena de los comandantes de las juntas militares, ¿no? Matías, te quería preguntar sobre si en el estudio que hiciste para la realización de este libro que se llama El Fiscal y que habla sobre las escenas de la vida de Julio César Estracera, en la película se habla sobre ese momento de la decisión política de Ricardo Alfonsín en darle para adelante para ese juicio. ¿No sabés si después hubo algún tipo de encuentro una vez ya culminado el juicio de las juntas entre Estracera y Alfonsín, o ellos nunca tuvieron la oportunidad de volver a encontrarse? Ellos se cruzaron circunstancialmente después en actos de políticos, aunque Estracera nunca participó en política activamente, pero como era radical, de hecho él se afilia después del año 90 al radicalismo, pero no eran amigos y no tuvieron una relación continua. Sí se encontraron varias veces. De hecho Alfonsín lo nombra embajador en Ginebra, embajador argentino de los derechos humanos ante la ONU en Ginebra, y él renuncia cuando asume Menem, y Menem lo confirma en el cargo, pero renuncia definitivamente cuando salen los indultos.
Entonces él renuncia a ese puesto, que él vivía en Ginebra con sus hijos, su esposa, cobraba más de $10.000 por mes, y renuncia porque no puede. Él estaba representando al gobierno argentino y él no puede representar a un gobierno que indulta a los genocidas. Claro. Claro. ¿Vos considerás que el libro hace hincapié en la mirada profesional o en la mirada más humana que profesional de Estracera, cuando le haces un repaso al volumen? Están las dos cosas. Están ahí. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de Estracera por su actuación profesional, ¿no? Digamos, eso es lo que nos hace interesarnos en él. Pero para entender cómo actuó en ese momento, nosotros tenemos que entender cómo era él, cómo era en su vida privada, cómo llegó hasta ese momento. Porque a mí lo que me hizo meterme en la Estracera me intrigaba algo mucho, que era cómo este hombre llegó pasando desapercibido a los 52 años, porque él en el momento del juicio tenía 52 años, cumple 53 el día que termina el alegato, el día que dice señores jueces nunca más. Llegó desapercibido ahí, y en el momento que tuvo la gran oportunidad, el tipo estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces a mí eso me intrigaba, cómo se fue formando esa persona que muy probablemente en otras circunstancias nunca hubiera tenido la posibilidad para destacarse. Entonces, aparte de todo eso que pasó en el juicio, a mí me interesaba también ver el aspecto humano, ver cómo era y qué hizo antes y qué hizo después, ¿no? Bueno, queríamos comentarle a la audiencia sobre la aparición de este libro, que es de Editorial Planeta, de Ariel en específico. ¿Qué te gustaría terminar de decir en esta entrevista acerca del personaje, que me parece que termina, como decías vos hace un ratito, ¿no? Siendo bisagra de un momento histórico, porque estaba en el lugar y en el momento indicado, y tal vez no lo estaba pensando él? Claro, es eso. Y esta anécdota que vos contabas al inicio de la charla, lo pinta de cuerpo entero. Era muy cabrón. En la película, por ejemplo, lo llaman el loco, que era su apodo, el loco, pero no muestran que fuera un loco, ¿no? Un loco en el sentido de él tenía grandes explosiones. Tanto así que los chicos de la fiscalía tenían miedo que en medio del juicio a él le agarre sus ataques de locura y que se los gritos y a golpear puertas. Y era esto, él era un cabrón, entonces era capaz de llamarte e insultarte si él se enteraba que le dabas el teléfono a otro. Sí, no, yo me comí un reto, me acuerdo que dije, sí, Julio, no hay ningún problema. No hacía falta la explicación, pero después rememorando y sabiendo que iba a charlar con vos, digo, claro, en ese momento era como que mi padre retándome, ¿no? Sí, no vaya a ser que... Y eso lo hacía también hasta querible, ¿no? El personaje. Sí, porque era como muy franco en ese sentido, entonces era querible, era muy frontal. Bueno, Matías, gracias por este libro y gracias por este minutos de charla. Te mando un abrazo y estaremos hablando seguramente cuando te pongas a trabajar de nuevo en otro libro. Para eso estamos. Bueno, mil gracias, de verdad, gracias por el llamado. Gracias a vos. Buen fin de semana. Y quien está hablando con nosotros era Matías Bauzo, quien ha publicado el libro El Fiscal, que habla de las escenas de la vida de Julio César Estracera.